por Sarmiento, todos de Australia. De Australia. Vamos a parar un ratito hasta que lleguen todos y además miremos todos los alrededores, matemos un poquito. Sí. Mosquito. Mosquito nomás. Ah. Sí. El nido del mono. Sí, te agarro. Acá paramos un ratito porque sí. Sacaba las fibras que las tiñe, las fibras del chaguar. ¿Sí? Esta planta que ustedes están viendo acá, la misma que ustedes tienen enfrente de ahí, no es. Esta planta se llama caraguatá. Nosotros en este sector del Chaco no tenemos chaguar, tenemos alcaraguatá. Pertenecen a una familia de las bromelias, a la cual también pertenece el ananá. Por eso miren allá atrás, uno de los chaguar tiene fruto. A los que están allá atrás después lo van a ver. Tiene un fruto. Sí. ¿Sí? ¿Y se come también? Pero es muy ácido. ¿Sí? El fruto de esta planta es parecido a una piña también. O si no, algunos tienen las hojas de un color más rojizo hacia el centro. El nombre de la planta en guaraní es caraguatá, pero él da acá de Nueva Pompeya, del impenetrable chaqueño, está teniendo las fibras del chaguar, las canastas que se hacen, como está en esta imagen de acá, las canastas se hacen con las fibras de la palma. ¿Sí? Y la otra artesanía chaqueña es la cerámica. La corteza de ese árbol es distinta a la otra. ¿Sí? Hay un árbol que no tiene una corteza rugosa, que tiene una corteza lisa. Y él se llama guayaibí, puede ser un guayacán. ¿Son maderas que ustedes escucharon hablar antes? Guayacán, guayaibí. Son nombres de árboles para mí, pero para ustedes pueden ser madera de la... Y el guayacán es una madera dura que se pueden hacer postes, brete, el brete de las vacas, postes. El guayaibí se usa para hacer cabos de hacha, hasta palos de hockey. Árbol forestal nacional declarado por ley, árbol provincial del Chaco. ¿Y por qué forestal? Y por una ley nacional se lo declaró, se lo declaró para hacer un homenaje. Sí, así como tenemos la flor nacional, tenemos el árbol declarado especie forestal nacional. Para hacer un homenaje. ¿Cómo se llama? Quebracho colorado. ¿Tiene la flor? Las flores están en los meses de diciembre y enero. Tiene flores blancas. Lo que es colorado es la madera. El duramen de la madera es colorado y tiene tanino. Se usaba, el quebracho se usaba para hacer los en dinteles, nuestra zona para hacer los postes de postes, durmientes. ¿Sí?
Es un río que también tiene manejo del agua para desviar hacia los cultivos o la zona ganadera. Y ya no es navegable, nunca fue navegable acá. No, siempre fue de un río que puede llegar hasta este nivel. No estamos en el Albardón, nosotros en la costa del río, pero no es un río navegable en este sector. Nace en Castel y Chaco, desemboca en el río Tragadero y ahí ya llegan a la ciudad de Resistencia, al famoso Parque 2 de Febrero, y luego ya desemboca en el río Paraná. Es un río que va hacia el río Paraná, desemboca en el Paraná. Sí. Mis abuelos llegaron desde Udine, Italia, en el año 1878, con un barco que los trajo, el Austral se llamaba, los trajo desde el puerto de Buenos Aires hasta Las Garzas, Santa Fe. Esperaron unos días, no tenían dónde quedarse, no había posibilidad de bajar ahí. El barco siguió, llegó a la ciudad de Corrientes y en la ciudad de Corrientes tomaron barcos más pequeños y entraron al Río Negro, hasta donde el río los llevó. Hicieron 2 kilómetros y terminó todo. Y ahí empezó la aventura azarosa de formar pueblos en la comunidad esa de Tirol, Udine, y del norte italiano. Llegaron al Chaco en 1878 y fundaron la primera colonia agrícola acá. Después tuvimos una llegada de unos alemanes del Volga que vinieron en carro desde La Pampa. Y cuando llegaron al Chaco encontraron este monte desahuciado, se volvieron a La Pampa. Bueno, esos inmigrantes llegan a un monte como el que están viendo ustedes hoy acá. ¿Sí? ¿Y qué iban a hacer? Primero tenían que voltear todos los árboles para empezar a cultivar algo. Así que esa es la historia de mi familia, también la de ustedes, y así se replica en toda la Argentina, que cuando llegaban de otros lares era el monte que los esperaba, con la maraña, con las yararás. El cosechero describe también esto que está viniendo del río. Y el músico acercarse y mirarlo mejor. Es un ejemplar de quebracho colorado que tiene más de 150 años. Ahí lo cortó en la época de la cuescala. Menos mal. Gracias. Bueno, ¿cómo tenemos que contar los anillos de un árbol? ¿Qué tenemos que hacer primero? Hay que talarlo. Primero hay que talarlo y ahí contar los anillos. Entonces, bueno, ese sistema no se utilizó acá en parques nacionales para saber la edad de los árboles. ¿Cómo lo Lo que sacaron? utilizaron los ingenieros forestales fue una técnica de medir toda la circunferencia, multiplicaron por la altura, más una fórmula matemática de crecimiento según el clima. Hicieron un muestreo de todo el área más cercana al camping y pudieron detectar las edades de varios árboles y hay un ejemplar de 350 años. Es un sendero, señora, usted me preguntaba hoy qué más podemos hacer. Sí. Bueno, un sendero propio del parque se llama el Sendero El Abuelo. Hay que hacer 10 kilómetros en auto y ahí bajarnos y empezar a caminar.
Así que es otra opción para otra visita cuando ustedes difundan a este parque nacional o regresen. Sí, es como una ananasia, sí. A veces la gente lo asa, pero es ácido así. ¿Qué pasa? Que la Caraguatá. sí es al- Acá hay un timbó joven, ahí está, te pregunta. Usted también me preguntó ahí por el timbó. Este árbol de acá es un timbó. Yo lo voy a tocar con la mano para que ustedes lo identifiquen. Sí. Este El es el timbó. Ahí tiene las hojas. Tiene una vaina, así una chaucha, que es similar a la silueta de la oreja. Por eso el nombre del timbó también es oreja de negro, o también se lo conoce como pacará. La madera, me decía el señor, que se hacían postes de que dura poco tiempo, ¿no? A la intemperie. Acá se usa para hacer canoas, como en Misiones. Se lo ahueca al tronco del árbol del timbó y se hacen canoas. Tiene muy buena flotabilidad. ¿Sabían ustedes que la semilla tiene saponina? La saponina es una de las sustancias del sapón del jabón. Así que si nosotros agarramos la semilla del timbó, le ponemos en agua y después nos podemos lavar las manos. ¿Sí? Porque la saponina es el sapón, de ahí viene el jabón. La medicina popular dice que se puede comer también. Parece de eucalipto. Sí, ahí como está. A ver, sí. A ver, la pitanga. 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 Ñanga pirí. Sí, por las frutas. Bueno, esto tiene un fruto que es la golosina del monte. Nosotros comemos en el verano, se llama ñanga pirí. Y al señor me preguntaba qué árbol es este de acá atrás, porque lo que llamó la atención es que este árbol tiene, miren, unas protuberancias con unas espinas. Ese árbol se llama tembetarí, tiene un nombre en la lengua guaraní. Sí, esto que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo porque el árbol está tirado. Estamos en un parque nacional, no podríamos tocar nada. El árbol que está detrás es un urunday, una madera muy usada, muy buscada para hacer también puertas, ventanas, postes, sí. Por eso el Chaco tiene eso, que tienen especies de árboles que les relaciona a ustedes, ya sea la mesada, el bajo mesada, que es el algarrobo, la madera del algarrobo, la puerta, la ventana. Algarrobo todavía no vemos ninguno. No, lo vamos a ver al regreso, que es inabrazable. Se llama espina corona, es una madera muy utilizada hasta el día de hoy para hacer leña y carbón. Y las chauchas de este árbol, a ver si encuentro alguna, como un haba. Esta es la semilla de la espina corona. En esta época en el año se le está dando tipo forraje a las vacas y a los chivos. Se guarda bajo techo en galpones, en el verano se cosecha y después se les da. ¿Cómo la mantenés? Sí. Espina corona, el nombre del árbol y de la madera muy reconocida. Ahí hay otro ejemplar. De ese uso de aprovisionamiento de medicina, puede ser un servicio de aprovisionamiento de leña. Podemos venir al monte y nos aprovisionamos de, no sé, la madera para hacer casa, pero la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, reconoce muy pocas especies con uso medicinal para toda la población. Porque a veces por comer una hojita o por tomar un té de una cáscara de un árbol podemos ocasionar mayores daños que paliar un problema. Sí, qué beneficio. Ese es el fruto de la ñanga pirí, del árbol que yo les mostré recién, que también se llama pitanga. Y ese fruto se come y las hojas se mastican como un uso medicinal, es para controlar la presión arterial. Ese es el uso que le dan, por eso es re usado, ¿no? Por todos. Por ahí tenemos un día de un estrés, algo, nos comemos una hojita de la ñanga pirí. Pero el problema es que no sabemos si hay que comer 2 hojitas, 10, todos los días y después no la acompañan con una dieta acorde y la presión alta está muy alta y en el campo tienen... Esas hojas secas que no le vemos los brotes, pero sí, y ahora más adelante vamos a encontrar un quebracho blanco. Parece que era como la del pino. No, es grande. Grande. Arriba las hojas son como ramitas secas. Sí, que están las ramitas secas porque no tiene hojas. ¿Tienen la pirí? Allá me había pisado.
Chicha y otro que gritaba. Ay, sí, me parece que lo veo algo que... Le saqué, pero es muy chico, sí. Está muy lejos. Miren el paisaje hacia atrás, que ese bosque, el desnivel natural así, porque estamos a orillas del río. Acá coincide con el ambiente de selva en galería. Mira, permítame que hice un poquito para abajo, pero más allá, es mucho más adentro. De la planta, no la primera, la segunda, la tercera, sale una rama así, pero más allá de la otra planta, más allá, debajo de esa rama que se hizo. En realidad hay dos. Ese ahí y otro más allá. ¿Sí? Clarito. Ahora que nos deja la foto. Pero, bueno, acá capaz que no te puedo ver también. Acá se ve este colorado. Acá. Búsquelo en el árbol de atrás como un pecho rojo. ¿Tiene el árbol? Siga mirando hacia atrás. Y ahí está el pecho colorado de un lado. Y ahí no se ve el pecho. Chiquito. Sí, ya habíamos mostrado. ¿Cómo? Señor que me preguntaba hoy, bueno, este es el ejemplar de blanco. Ajá. Son pastáceas, allá arriba también hay más. Muy similares. Son similares. No, la calidad de la madera es distinta. No, la calidad sí. Pero la hoja y la planta. Este se usa para leña y me decía el señor que están usando para reemplazar al quebracho colorado, pero que se deteriora mucho más fácilmente. Acá se usa para leña y también para hacer postes. Este es el ejemplar de quebracho blanco, uno de los únicos que tenemos tan visibles, porque lo que más predomina es el colorado. ¿Sí? Así que se cambia la fisonomía y también cómo son los frutos y las semillas. Le saludamos al... Una vez Nos da esto, ¿no? Que regula la temperatura como si fuera un aire acondicionado. Esos son servicios gratuitos que nos da la naturaleza. Hoy veíamos los servicios de aprovisionamiento, madera, medicamentos, leña. Bueno, esto es un servicio muy fundamental que regula la temperatura. Entonces, si tenemos bosque, tenemos una temperatura regulada, normal, y tenemos este suelo con riquezas para que siga creciendo el bosque chaqueño. ¿Cómo lo regula que acá hay 50 grados, hasta 50 grados de temperatura? Cuando en el verano vos entras acá a las 7, 8 de la mañana, esto es re agradable así acá, pero el calor hace que no corra mucho viento. Pero ahí somos, ¿sí? Se camina muy bien entre las 5 y 7 de la mañana. Bueno, ahí estamos, saludando a Martita. Ezequiel, vamos los chicos del sur de La Pampa, de Trenquelauquen también.
Listo, perfecto. Pueden servirse agua, ya van a tener gaseosa, se han lavado las manos. ¿Sí? Ahora les vamos a empezar a servir.